Bien, estimados estudiantes del cuarto año de educación secundaria, les habla el profesor Luis Urbina, al cargo de la línea de historia. En esta oportunidad venimos a discernir sobre la crisis, ¿no? El, el boom o el crack, como se llama, eh, económico que, que sufrió el Wall Street de New York. Eh, en esta crisis, ¿no? Indudablemente que hubieron, ¿no? Momentos también bastante buenos, ¿no? La crisis económica de 1929, ¿no? Y los felices años 20, ¿no? Estos felices años 20, eh, la consecuencia de las medidas tomadas por la Conferencia de Génova en 1922 es que tras la crisis de 1920-1921 se inicia un periodo interno de crecimiento industrial, ¿no? Y una aparente prosperidad conocida como los felices años 20, ¿no? Y esos felices años 20 tuvo importantes características, ¿no? El impulso de nuevos sectores industriales, la aplicación de nuevos métodos de producción, el aumento de la concentración empresarial y la frágil expansión económica de 1924 a 1929, ¿no? Es decir, eh, el aumento de la concentración empresarial principalmente en Estados Unidos, sobre todo el Truist Holdings, y en Alemania con la creación del Concerns, ¿no? O sea, la concentración de empresas o carteles oligopistas. En los años 20 también surgen carteles internacionales, ¿no? que controlaban los precios mundiales del acero y del petróleo, ¿no? Entonces, esta frágil expansión económica de 1924 a 1929 es también conocida como que la economía mundial crece en bases débiles y se muestra una aparente prosperidad, ¿no? ¿Y qué factores explicaban la prosperidad? ¿No? Una era la superproducción industrial y otra era la superproducción agrícola, ¿no? Entonces, la superproducción industrial se consideraba unánimemente como la causante del crack de 1929, y que durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan pues las industrias de países extraeuropeos con el fin de suplir que la industria europea estuviese dedicada a la producción de armamentos. Y terminada la guerra, la producción industrial y la este europea se suman, por lo que aumentan las existencias industriales sin que paralelamente aumente la demanda, ¿no? Es decir, las empresas eh, creaban productos, pero no había consumo. Eso produjo pues una superproducción industrial, ¿no? A nivel mundial. Y la superproducción agrícola, ¿no? La superproducción agrícola está motivada por una serie de excelentes cosechas, ¿no? Desde el año de 1925, ¿no? Esto fueron una de las principales características que impulsó los felices años 20. Entonces, ¿cómo se dio la crisis? ¿No? ¿Cómo se dio la crisis de 1929? Y esto es importante recalcarlo, ¿no? La crisis de 1929, entre algunas de ellas, ¿no? La crisis económica de 1929 fue la más devastadora, ¿no? Fue la más devastadora caída del imperio de valores, ¿no? En la historia de la bolsa de los Estados Unidos, ¿no? Y tomando en consideración el alcance total y la larga duración de sus secuelas, ¿no? Entonces, esta caída tuvo el Jueves Negro,
¿no? Que fue un día del 24 de octubre de 1929, ¿no? Ese día que se dio la caída de la Bolsa de Valores eh, de Nueva York, y con ella se dio el inicio de la crisis económica de 1929 y la llamada Gran Depresión, ¿no? Eh, la crisis comenzó 5 días después en los Estados Unidos, conocido como el Martes Negro, y que fue la jornada más sombría del Wall Street de Nueva York, ¿no? Y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo, ¿no? El desplome de, eh, de la Bolsa de Valores de Nueva York produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria más grande en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Eh, el crack eh, o el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York produjo una situación de verdadero pánico, ¿no? Y el crack de 1929 fue antecedido también por un boom especulativo que había surgido a principios de la década de 1920 y había llevado a cientos de miles de eh, personas norteamericanas a invertir fuertemente en el mercado de valores. Incluso un número significativo prestaron dinero para comprar más acciones. Es que veían que era una fase de bonanza, de prosperidad, y todas las personas buscaban invertir en la bolsa con la intención de ganar grandes sumas de dólares, ¿no?, en esas operaciones. Eh, en agosto de 1929, eh, los brokers, ¿no?, o sea que prestaban en forma rutinaria a pequeños inversores más de los 2 tercios del valor de las acciones que estos compraban, ¿no? O sea, más de 8.5 mil millones ya se habían prestado, y una cantidad mayor al mundo que estaban circulando en ese momento en los Estados Unidos. 1929 ha pasado a la historia como el año en que estalló la mayor crisis económica del sistema capitalista en el mundo, ¿no? O sea, 2 tercios, miren que es algo bastante fuerte, ¿no? Del valor de las acciones que estos compraban, estaban en manos de los brokers que habían hecho préstamos rutinarios a pequeños inversores, ¿no? O sea, los felices años 20, ¿no?, los felices años 20 fueron un tiempo de prosperidad y bonanza económica para Estados Unidos, ¿no?, que al contrario de sus aliados del continente europeo, habían surgido fuertes y dominantes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto sería pues una época dorada caracterizada por fuertes inversiones, crédito fácil, ¿no?, y especulaciones que tocaría techo en octubre de 1929, tras la devastadora caída de la bolsa del Wall Street, ¿no?, de Nueva York. Las dramáticas consecuencias no tardaron en desencadenarse, ¿no? Incalculables pérdidas económicas, más de 3.000 bancos en bancarrota. Miren, más de 3.000 bancos en bancarrota, que no es cosa de todos los días, ¿no? Y un gran número de familias, ¿no?, en la más completa ruina. Se habían endeudado, habían comprado, y esto pues su plata había desaparecido de un momento a otro. La coyuntura económica del alza denominada el Bull Market descansaba sobre una base sumamente frágil, ¿no? O sea, pues esto se vino abajo, ¿no? Todo el sistema
se derrumbó en octubre de 1929. Y en pocos días, ¿no? O sea, o en cuestión de horas, porque ese es el Wall Street funciona por horas en todo el mundo, las cotizaciones perdieron todo, cuanto habían ganado durante meses, o mejor dicho, durante años. Los pequeños inversores quedaron arruinados y tuvieron que vender con enormes pérdidas. Y al cundir el pánico, los grandes inversores se encontraron también con dificultades. El pánico de la caída de Wall Street de Nueva York fue absoluto. En pocas horas se calcula que 16 millones y medio de acciones se vendieron con pérdidas a un promedio del 40%. Y en noviembre, cuando se calmaron un poco los ánimos, las cotizaciones que se hacían en la bolsa de valores habían descendido a la mitad desde el comienzo de la crisis de 1929. O sea, más de 50.000 millones de dólares se desvanecieron como el humo, con lo que quedó en evidencia la inseguridad y la fragilidad de los sistemas financieros, ¿no? Los precios ascendientes de las acciones estimularon a más personas a invertir, ¿no? Y esperaban que los precios de las acciones crecerían incluso más. Entonces la especulación provocó alzas mayores y creó una burbuja económica, ¿no? El promedio PER, que es digamos, la denominación, ¿no?, de las acciones compuestas, fue de 32.6 en septiembre de 1929, claramente por encima de toda norma histórica. Y muchos economistas de aquella época ven este evento como el más dramático de la historia económica moderna. El 24 de octubre de 1829, con el Dow Jones que había pasado su pico el 3 de septiembre de 300.87, el mercado finalmente cayó y empezó el pánico que llevó a la venta masiva de acciones. En un solo día se negociaron 12.894.650, ¿no?, acciones, al tratarse desesperadamente de mitigar la situación. O sea, pues el pánico estaba dada, ¿no? Esta venta masiva también fue considerada como un factor central que contribuyó a la Gran Depresión. Sin embargo, los economistas y también los historiadores con frecuencia difieren en sus interpretaciones de esta significancia del crack a este respecto, ¿no? O sea, fue algo que no se había dado nunca en el sistema capitalista, ¿no? El Wall Street, que era la zona financiera de mayor movimiento de capitales en el mundo, se había desboronado, ¿no? Ese mundo que tenía, pues, digamos, de prosperidad y de alza, se había venido abajo en cuestión de horas, ¿no? En cuestión de días todo había pasado. Las personas que habían hecho préstamos a los bancos para invertir en la bolsa de valores se habían endeudado y estaban en la ruina. Y más de 3.000 bancos, ¿no?, cerraron sus puertas porque estaban en ruina, ¿no? Habían perdido el capital, habían vendido la plata invertida en acciones. Muy bien, jóvenes, hacemos una pequeña pausa y venimos con la segunda parte de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y regresamos.